Bienvenidos un día más a nuestro canal, vuestro canal, donde siempre intentamos traeros las últimas noticias, los chismes más jugosos y sobre todo, historias que nos tocan el corazón. Espero que estéis todos genial, con la energía a tope y listos para lo que tenemos preparado hoy, porque, madre mía. La noticia que os traigo hoy es de las que te dejan pensando, de las que te hacen sentir, de las que sin duda, te van a conmover. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir. Sí, esa actriz turca que nos ha robado el corazón con sus interpretaciones en series como Erkenci y Doğu Kaderimdir. Pues bien, recientemente Demet ha revelado un capítulo oscuro de su pasado, un episodio de acoso que la marcó profundamente y que hasta ahora había mantenido en silencio. Y os aseguro que al escuchar sus palabras, al ver sus lágrimas, es imposible no sentir una profunda empatía por ella. Antes de que entremos de lleno en la historia, como siempre, os quiero invitar a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Ya sabéis que vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoos este tipo de contenido. Y activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos, porque siempre tenemos algo interesante preparado para vosotros. Vamos a darle con todo a ese botón de suscribirse. Bien, vamos al grano. La revelación de Demet Özdemir ha sacudido el mundo del espectáculo turco y ha generado una ola de apoyo y solidaridad hacia la actriz. ¿Pero qué fue exactamente lo que pasó? ¿Cómo afectó este acoso a su vida? Y sobre todo, ¿qué mensaje podemos extraer de su valentía al compartir su experiencia? Demet habló sobre el acoso durante una entrevista en un programa de televisión muy popular en Turquía, un programa conocido por su sensibilidad y su capacidad para abordar temas delicados con respeto y profundidad. No dio nombres, no entró en detalles escabrosos, pero sí describió la situación como un periodo muy oscuro y difícil de su vida. Habló de cómo se sintió vulnerable e indefensa y cómo el acoso la afectó a su autoestima y a su confianza en sí misma, elementos cruciales para una artista que depende tanto de su imagen y su proyección pública. Lo que más conmovió a la audiencia fue la honestidad y la vulnerabilidad de Demet. No intentó minimizar lo que había pasado, ni se mostró como una víctima. Simplemente contó su verdad, con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas. Y es que aunque haya pasado tiempo, las heridas del acoso pueden tardar mucho en cicatrizar. Es como una sombra persistente que aunque a veces parece desvanecerse, siempre está ahí, recordándonos el dolor y la humillación. Según relató Demet, el acoso se produjo en sus inicios en el mundo del espectáculo, cuando era una joven llena de sueños e ilusiones, pero también vulnerable e inexperta. Al parecer, un miembro del equipo de producción de una de las primeras series en las que participó tuvo un comportamiento inapropiado hacia ella. No especificó si se trataba de acoso sexual, laboral o de otro tipo, pero sí dejó claro que se sintió intimidada y acosada. La ambigüedad en este caso no resta importancia a la gravedad de la situación. Al contrario, subraya la universalidad del acoso, que puede manifestarse de múltiples maneras y tener efectos devastadores en la víctima. La actriz explicó que en ese momento era muy joven e inexperta y que no supo cómo reaccionar. Tenía miedo de hablar, de denunciar la situación, por temor a represalias y a que su carrera se viera perjudicada. Desafortunadamente esta es una realidad muy común en muchos ámbitos, especialmente en aquellos donde hay una clara diferencia de poder. El miedo a perder el trabajo, a ser marginado o a ser estigmatizado silencia a muchas víctimas, perpetuando el ciclo del acoso. Demet también habló de la importancia de romper el silencio y de denunciar el acoso. Animó a otras mujeres que hayan pasado por situaciones similares a que no se callen, a que busquen ayuda y a que sepan que no están solas. Su mensaje fue un llamado a la sororidad y a la lucha contra el acoso en todas sus formas. Este es un punto crucial, ya que la sororidad y el apoyo mutuo son herramientas fundamentales para combatir el acoso. Al unir fuerzas, las víctimas se sienten más empoderadas y tienen más posibilidades de hacer frente a sus agresores. Es importante destacar que Demet no es la única actriz turca que ha hablado públicamente sobre el acoso. En los últimos años, varias figuras del mundo del espectáculo han alzado la voz para denunciar situaciones de abuso y acoso. Esto ha generado un debate público sobre la necesidad de crear entornos laborales más seguros y respetuosos para todos. Este movimiento de denuncia es un signo de esperanza, ya que demuestra que la sociedad está empezando a tomar conciencia del problema y a exigir cambios. La valentía de Demet al compartir su historia ha sido aplaudida por muchos. Sus fans, sus compañeros de profesión y el público en general han mostrado su apoyo y solidaridad a la actriz.
Muchos han destacado su honestidad, su fuerza y su capacidad para convertir una experiencia negativa en un mensaje de esperanza y empoderamiento para otras mujeres. Su historia resuena con muchas personas que han sufrido en silencio, ofreciéndoles un rayo de luz en la oscuridad. Pero, ¿por qué es tan importante que figuras públicas como Demet Özdemir hablen sobre el acoso? Pues, en primer lugar, porque ayuda a visibilizar un problema que a menudo se mantiene oculto. El acoso es una realidad que afecta a muchas personas, especialmente a mujeres, en diferentes ámbitos de la vida. Al hablar sobre ello, se rompe el tabú y se anima a otras personas a denunciar. La visibilidad es el primer paso para la erradicación del acoso. En segundo lugar, porque envía un mensaje claro de que el acoso no es aceptable. Cuando una persona con influencia pública denuncia una situación de acoso, está diciendo que no va a tolerar este tipo de comportamiento y que está dispuesta a luchar contra él. Esto puede tener un impacto muy positivo en la sociedad, al cambiar las actitudes y las normas sociales. El mensaje es claro: el acoso no es una broma, ni un simple error, es un delito y debe ser castigado. En tercer lugar, que sirve de ejemplo para otras personas que han pasado por situaciones similares. Ver a alguien a quien admiran hablar abiertamente sobre el acoso puede darles la fuerza y el valor para romper el silencio y buscar ayuda. Saber que no están solas y que hay otras personas que las entienden puede ser un gran alivio. La empatía y el apoyo son fundamentales para la recuperación de las víctimas. La historia de Demet Özdemir nos recuerda la importancia de crear entornos seguros y respetuosos para todos. Es fundamental que las empresas y organizaciones implementen políticas y protocolos para prevenir y abordar el acoso. También es importante que la sociedad en su conjunto tome conciencia de este problema y que se promuevan valores como el respeto, la igualdad y la empatía. Las políticas y protocolos deben ser claros, concisos y de fácil acceso para todos los empleados. El acoso es un problema complejo que requiere un abordaje integral. No basta con denunciar, también es necesario ofrecer apoyo a las víctimas y trabajar en la prevención. Es fundamental educar a los jóvenes sobre el acoso y promover relaciones saludables y respetuosas. También es importante que las víctimas tengan acceso a recursos y servicios de apoyo psicológico y legal. La educación es clave para prevenir el acoso, enseñando a los jóvenes a identificarlo, a denunciarlo y a respetar a los demás. La valentía de Demet Özdemir al compartir su historia es un ejemplo para todos. Su testimonio nos invita a reflexionar sobre el acoso y a tomar medidas para prevenirlo y combatirlo. Su mensaje de esperanza y empoderamiento nos recuerda que no estamos solos y que juntos podemos construir un mundo más justo y respetuoso. Su valentía inspira a otros a romper el silencio y a buscar justicia. La repercusión de las declaraciones de Demet ha sido enorme. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo y solidaridad hacia la actriz, utilizando hashtags como #Demet Özdemir estamos contigo y #No estás sola Demet. Muchos usuarios han compartido sus propias experiencias de acoso y han agradecido a Demet su valentía al hablar sobre este tema. Las redes sociales se han convertido en un espacio para la denuncia y el apoyo mutuo. Además, varias organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres han expresado su apoyo a Demet y han destacado la importancia de su testimonio para visibilizar el acoso y promover la igualdad de género. Han instado a las autoridades a investigar las denuncias de acoso y a garantizar la protección de las víctimas. Es fundamental que las autoridades tomen en serio las denuncias de acoso y que garanticen la protección de las víctimas. La historia de Demet Özdemir es un recordatorio de que el acoso puede afectar a cualquier persona, independientemente de su edad, género, origen o estatus social. Es un problema que debemos tomar en serio y que requiere un esfuerzo conjunto para prevenirlo y combatirlo. El acoso no discrimina, puede afectar a cualquiera. En definitiva, la valentía de Demet al romper el silencio y compartir su experiencia de acoso es un ejemplo para todos. Su testimonio nos invita a reflexionar sobre este problema, a apoyar a las víctimas y a trabajar juntos para construir un mundo más justo y respetuoso para todos. Su historia es un recordatorio de que no estamos solos y de que juntos podemos hacer la diferencia. La solidaridad es nuestra mayor arma contra el acoso. Es crucial recordar que el acoso no es solo un problema individual, sino un problema social que requiere una respuesta colectiva. Necesitamos crear una cultura de respeto y empatía, donde el acoso no tenga cabida. Necesitamos educar a nuestros hijos sobre la importancia del respeto y la igualdad, y necesitamos enseñarles a defender a aquellos que son víctimas de acoso.
Necesitamos crear entornos seguros y respetuosos en nuestros hogares, en nuestras escuelas, en nuestros lugares de trabajo y en nuestras comunidades. La historia de Demet Özdemir nos muestra que romper el silencio es el primer paso para erradicar el acoso. Su valentía inspira a otros a hablar y a buscar ayuda. Su historia es un recordatorio de que no estamos solos y de que juntos podemos hacer la diferencia. Sigamos su ejemplo y luchemos juntos contra el acoso en todas sus formas. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos recorrido la historia de Demet Özdemir y su valiente revelación sobre el acoso que sufrió en el pasado. Hemos visto cómo sus lágrimas conmovieron al público y cómo su testimonio ha generado una ola de apoyo y solidaridad. Hemos reflexionado sobre la importancia de romper el silencio, de denunciar el acoso y de crear entornos seguros y respetuosos para todos. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y conmovedor. Quiero agradeceros de corazón por haber llegado hasta el final y por formar parte de esta comunidad. Vuestro apoyo es fundamental para nosotros. Ahora, me gustaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué os ha parecido la valentía de Demet Özdemir al compartir su historia? ¿Habéis vivido alguna experiencia similar? ¿Qué creéis que podemos hacer para prevenir y combatir el acoso? Dejad vuestros comentarios abajo, me encantaría leerlos y conocer vuestras perspectivas. Y por último, pero no menos importante, os invito a que le deis like a este vídeo si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares para que la historia de Demet Özdemir llegue a más personas y que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Recordad activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.